Seguramente has escuchado, porque están muy de moda, los vehículos híbridos eléctricos y los eléctricos. Y seguramente también has de haber escuchado que tienen una gran variedad de voltajes. Bueno, ¿por qué uno? ¿Por qué otro? ¿Quién usa uno? ¿Quién usa otro? ¿Cuáles se enchufan? ¿Cuáles no? ¿Por qué? Todo ese tipo de cosas. Vamos a platicarlo. Recordemos que existen básicamente dos tipos de voltajes. Dos tipos que son la alterna y la directa. Tenemos un video para cada una de ellas, lógicamente aplicada a los vehículos automotrices. Nuestra aplicación también aplica, aunque no sea nada más desde la parte automotriz, sino también ayuda para darnos cuenta de las diferencias entre una y otra. Recordando rápidamente, la alterna es la que normalmente nosotros vamos a encontrar en los enchufes caseros, en la industria y demás, la cual tiene cierta cantidad de ventajas. Estas ventajas es que tenemos nosotros un voltaje mucho más alto normalmente, que tenemos por lo tanto que se maneja una corriente que es lo que realmente fluye y lo que podría llegar a ser peligroso realmente, y esto lógicamente va a variar con el tiempo. No es constante y lógicamente no proviene de una batería como tal, a diferencia de la corriente directa, que básicamente va a provenir prácticamente siempre de una batería o dispositivo similar, el cual va a dar un voltaje que siempre va a ser el mismo, va a ser constante y normalmente tiende a ser de una cierta capacidad no muy alta. Algunos ejemplos, por decirlo, son las baterías que utilizamos para los controles, las baterías de los mismos celulares, las de las computadoras, que de hecho el transformador que ya tienen actualmente es de una potencia más alta, porque recuerden que ahí conviven ambos voltajes. Entra alterno, lo convierte en directo y así es como pasa directamente hacia la computadora, y lógicamente nuestra batería de la computadora va a tener un voltaje directo. Bueno, esto nada más a manera de repaso muy rápido de lo que son las dos corrientes. Entonces, dadas las características de cada uno, van a tener diversas aplicaciones dentro del mismo. Inclusive aquí ahorita vamos a platicar que me está faltando el señalar una y ahorita la platicamos. Principalmente nosotros vamos a tener que hay vehículos que son, por sus siglas en inglés, Hybrid Electric Vehicle, o sea, vehículo híbrido eléctrico, los cuales hay también variedades, que si en serie, que si en paralelo, que si en serie paralelo, que si n cantidad de cosas. Pero eso en este caso ahorita no nos va a afectar la explicación. Y los que son propiamente enchufables, que son los plug-in Hybrid Electric Vehicle. Quiere decir entonces que la diferencia principal entre estos y estos es que estos son totalmente independientes, como por ejemplo los vehículos de combustión, donde nada más tengo que ir y llenarle el tanque de combustible y ya todo lo demás se encargará de hacer todo el sistema. A diferencia de los que son enchufables, por eso lo tenemos de aquí de un color verde, porque esto, la idea es que sea más ecológico en el sentido de que no contamine con un motor de combustión, porque lo hace sí con un motor también aquí, pero se va a utilizar menos, dado que tiene una cierta autonomía. Por eso tenemos una batería más grande. También podemos tener motores más grandes y son vehículos que pueden tener una potencia más alta. Esta conexión puede llegar a ser la mayoría de las veces trifásica, a veces bifásica o a veces de una sola fase. Eso lo platicaremos en otro video. La idea es que entonces esto puede ser, en otras palabras, de bajo o alto voltaje. Y bajo me estoy refiriendo al 120 convencional, porque alto puede ser 220 o hasta 440, que ya son otras condiciones. Entonces esto puede llegar a tener una conexión que permita recargar, por lo tanto, lógicamente, entre más voltaje, más rápido se va a cargar y ciertas condiciones. La problemática aquí viene más que nada por la compatibilidad de lo que son los conectores.
porque vienen con normas diferentes. Ya saben que siempre se da mucho ese tipo de cosas. Recordemos en los sistemas neumáticos, recordemos en varias otras cosas que hay el europeo, el americano y cosas así. Aquí va a aplicar exactamente lo mismo. Y bueno, vamos a tener también lo correspondiente a el B, aquí, Battery Electric Vehicle, o nada más EV, Electric Vehicle. Lógicamente aquí están obviando la batería porque necesariamente debe tener una batería la cual debe ser más grande para que tengamos entonces una mayor capacidad, porque realmente quien va a almacenar la energía va a ser única y exclusivamente la batería, a diferencia de que estos dos van a tener un tanque con gasolina o en su caso diésel, cuando algunos pueden llegar a ser así, y tenemos entonces que de ahí toman energía o de la batería. Como aquí todo depende únicamente de la batería, entonces el almacenaje viene de esto, y aquí tenemos entonces que también se va a conectar. Ahora, ya platicamos que entonces puede venir aquí un cierto voltaje. Decíamos que ese voltaje puede ser, por ejemplo, 120. Todos son alternos, puede ser 220 o puede ser 440. Y todos son alternos, igual acá. Y todos son alternos. De aquí entonces, para poder almacenar en la batería, yo voy a necesitar de componentes, y eso lo vamos a platicar, lo hemos comentado mucho, de que tenemos transformadores que esto lo van a llevar a voltaje directo para poder almacenar en esta batería. Pero ¿están de acuerdo que no podemos pasar de esto a un voltaje, por decirlo así, de 1.5 volts, como por ejemplo las pilas alcalinas? Lógicamente no. Sin embargo, aquí es donde viene el concepto que se le llama las celdas. ¿Qué son las celdas? Por ejemplo, agarran una batería de 9 volts y si la desarman, ustedes van a ver que está hecha de varias baterías de 1.5. Ese sería el ejemplo más básico y hasta cierto punto más burdo de lo que son las celdas. Por eso es que yo puse aquí que tenemos una cierta cantidad de celdas, porque cada una tiene un cierto voltaje. Cuando comienzo a juntar varias y las voy a poner en serie, yo voy a lograr una cierta cantidad de voltaje. Y ese voltaje va a ser más alto y me va a permitir entonces que pueda manejar varias cosas aquí. Lógicamente yo necesito un voltaje alto para que pueda entonces utilizarlo de manera mucho más eficiente. Voy a tener también, lógicamente, a veces aquí, a veces acá, y también en cualquier posición, la batería de 12 volts. Esa de 12 volts es la que uso yo normalmente para todos los accesorios. Es la que conocemos comúnmente en cualquier motor que está montado para poder hacer todo el sistema de un vehículo con motor de combustión. Entonces, la mayoría de los sistemas que van en la parte de adentro de comodidad, estamos hablando de luces internas, hasta luces externas para iluminar, todo lo que corresponde al aire acondicionado, al estéreo y todas las cuestiones que están adentro, seguros, vidrios eléctricos y cualquier otra comodidad que pueda llegar a tener, está configurado con 12 volts de corriente directa. Por eso necesito yo una batería para que pueda estar trabajando con eso. Normalmente no se eliminan porque es importante tener ahí una de respaldo siempre para lo que se necesite. Lo que sí tenemos es que vamos a contar con una gran cantidad de celdas aquí que me van a hacer que pueda almacenar con un cierto voltaje. Entonces ya decimos que tenemos aquí 12 volts y estos son directos. Entonces necesariamente va a estar aquí. Aquí tenemos uno de los voltajes. Otro de los voltajes va a ser el que va a manejar esta batería. Y esta batería, por ejemplo, me va a estar manejando alrededor de 200, 201, 210, 215, 220, hasta 250 o hasta un poquito menos. En estos rangos de los 200 volts. Porque la capacidad de cada una de las celdas es mayor, porque tiene muchas más celdas, todo esto.
Entonces, esto me va a permitir que a la hora de que yo convierta en corriente alterna para poder mover el motor eléctrico, el cual está marcado aquí de color azul, pues entonces tengo una capacidad y no tengo que subir tanto el voltaje, sino ya pueda entonces hacer una transición mucho más adecuada, pueda también almacenar mayor cantidad de energía, y ahora sí que son todas las ventajas que tiene. En el caso de una batería de un vehículo plug-in, esta va a tender a ser más grande y puede llegar a manejar, por ejemplo, 300 volts o un poco más. Esto quiere decir que de entrada tenemos más celdas, es más grande la batería, porque también una de las cosas que me da como ventaja es el hecho de que con la pura batería, y tiene un modo así como tal, va a poder, sin necesidad de el motor de combustión, ni el tanque ni nada por el estilo, tener un cierto rango de operación, cosa que no tenemos acá. Aquí entonces yo cargo y puedo tener una cierta autonomía y llegar, por ejemplo, a llenar el tanque. Aquí normalmente no sucede eso. Hay cuestiones que hacen que sea más eficiente y que pueda yo tener cierta autonomía de cierta forma, pero siempre voy a tener yo la ayuda del motor de combustión. Entonces, esta es la principal ventaja de sin embargo, va a ser un vehículo más pesado porque tanto es una batería más grande como un motor, y entonces tiene una serie de componentes. Aquí es donde entonces el vehículo que es únicamente eléctrico, voy a tener sí una batería más grande, las cuales pueden llegar estas a tener 350 volts, a veces hasta 600, 500, o sea, hay dependiendo del fabricante, de tal forma que entonces, como todo viene de aquí, pues lógicamente yo voy a tener un almacenamiento mucho mayor y voy a necesitar más energía porque de ahí se va a generar todo. Ahora, estas decíamos que son así, pero nosotros entramos de esta forma. Quiere decir que, como platicábamos, tenemos que hacer esa conversión para poder llegar aquí. ¿Qué pasa después cuando ya quiero yo mover el vehículo a través de mi motor eléctrico? El motor eléctrico tiene la ventaja de que al ser de corriente alterna es más compacto, va a poder manejar ciertas velocidades, va a manejar menos corriente y me va a dar una gran potencia y me va a dar un desempeño muchísimo más rápido y eficiente, porque me va a entregar toda la potencia desde un inicio, sobre todo el torque. Todo el torque me lo va a dar de un solo golpe. A diferencia de un motor de combustión que tiene que pasar, tiene una cierta curva, incluso aunque sea pequeña como un motor a diésel, que sube hasta un tope. Aquí no tengo que esperar absolutamente nada. Ahora sí que acelero e inmediatamente me da el tope de torque. Quiere decir entonces que yo voy a tener también un voltaje que se va a manejar para mi motor eléctrico. Mi motor eléctrico puede tener del orden de los 600 volts, pero estos son de corriente alterna. Estos normalmente también son del orden de las 600. Quiere decir que la mayoría de estos están en rangos mucho más cercanos. ¿Por qué? Porque estos son capaces de mover el vehículo, porque son híbridos o eléctricos completos. Entonces, ya sea que yo tenga que lo mueva directamente, que lo mueva en conjunto o algo por el estilo, por lo de que decíamos de que es paralelo, de que es serie, de todo lo que ustedes quieran, la idea es que entonces necesito yo de un componente que me cambie ahora, en este caso en particular, de corriente directa a corriente alterna para poder manejar esto. Aquí parte puede haber estado generado a la hora de la regeneración, que es cuando va no acelerando y cuando entra a veces en el modo de forma automática o a veces no. Y entonces vamos a suponer que la energía viniera de la batería. Entonces entró por aquí en alterna, se almacenó como directa y la tengo que volver a pasar a alterna para poder mover el vehículo. Y en el caso del eléctrico completo,
Aquí sí, directamente llegó alterna, se almacenó en directa y se utiliza nuevamente en alterna. Quiere decir entonces que yo necesito una serie de componentes, de controladores, de arneses, una serie de transformadores, una serie de inversores, toda una gran cantidad de equipo para poder hacer todo esto. Lógicamente esto en el caso particular del vehículo eléctrico va en lugar del motor de combustión, y por eso no necesito yo ni la parte de atrás ni la parte de adelante para meter y ahora sí que parte del movimiento, porque normalmente esto va directamente hacia las ruedas, y entonces por eso en la parte de atrás o en la parte de adelante me queda como espacio de almacenaje. Eso no quiere decir que no tengamos una serie de componentes y que tengamos que tener cuidado con todo este asunto de darle su mantenimiento adecuado, que normalmente es muy bajo. La idea simplemente es que lo llevemos a servicio cuando le toca y que no estemos ahí haciéndole puentes, no estemos haciéndole instalaciones raras, nada por el estilo, porque estamos manejando de diferentes voltajes. Solamente la gente de servicio, solamente la gente capacitada va a poder hacer cualquier tipo de conexión o en su caso modificación, porque si no puedo yo tener tanto un accidente de que me dé ahora sí que un voltaje muy alto y que entonces genere una corriente alta, y también que puede echar a perder todo el sistema y pueda simple y sencillamente que vaya a generar un cortocircuito, un mal fallo o algo por el estilo. Si han escuchado que alguno de estos vehículos puede llegar, es que se incendió algo así, seguramente le metieron mano. Estos vehículos son extremadamente seguros. Todo esto está ya calculado para que mientras no le metamos mano no va a pasar nada, y mientras solo el personal capacitado que simple y sencillamente llega y hace una evaluación, a veces hasta de manera remota lo hace para decirte cuál es el problema y que ya nada más sepan qué tienen que hacer, pues no le tenemos que meter mano. Es así de simple el mantenimiento. No le metamos mano, llevámoslo cada que le toca. Lógicamente cada uno de estos va a tener periodos diferentes porque unos todavía tienen que trabajar sobre el motor de combustión, pero estos ya no. Pero de todas maneras tenemos que revisar lo que esté en óptimas condiciones. En resumen, existen tres principales tipos de vehículos relacionados con la cuestión eléctrica. Hay algún cuarto, pero ese es el conocido como medio híbrido o mild hybrid, que no lo vamos a platicar aquí porque no va a cumplir con todas estas cuestiones que estamos aquí platicando. Vamos a tener una gran cantidad de diferentes voltajes que se van a manejar dependiendo del vehículo que tengamos. Tenemos el vehículo híbrido eléctrico, el cual puede ser serie, paralelo, N cantidad de cosas. Eso ya será en otros videos que lo platiquemos. Tenemos uno que es el plug-in, que va a ser básicamente el que sí se va a conectar a la corriente, que necesitamos una infraestructura donde tengamos, ya sea monofásica, bifásica o trifásica, que me va a alimentar. ¿Para qué? Con esta que es una cuestión de voltaje alterno, me va a mandar a almacenar aquí y se va a almacenar en voltaje directo. Normalmente puede llegar a tener, por ejemplo, 300 volts en esta, que es una batería más grande, que básicamente es la que se utiliza para los plug-in Hybrid Electric Vehicle. Y tenemos aquí 120, 220 o 440 de voltaje alterno, y entonces hay que convertirla aquí para cuando la necesitemos, que estemos andando, y ya sea que puramente maneje el movimiento a través del motor eléctrico o se ayude del de combustión, pues entonces ahora pase de corriente directa a corriente alterna, que es la que utiliza el motor eléctrico. Pasa algo semejante aquí en el híbrido eléctrico, donde tenemos nosotros que se genera a través de este, incluso a veces de otros motores eléctricos que se vuelven generadores, y entonces almacenan la energía en voltaje directo, alrededor de 200, y después tenemos que se tiene que convertir a 600 o algo por el estilo para que pueda utilizarla el motor
eléctrico para mover el vehículo, ya sea de manera directa, con ayuda o no del motor de combustión. Y en el caso del vehículo puramente eléctrico, también manejamos 3 voltajes, de hecho un cuarto que ahorita lo vamos a platicar, que son el de entrada, que es el que voy a tener. Aquí sí no hay de otra. Aquí tengo que conectarlo directamente a la toma de corriente. Aquí puedo conectar para que llene la batería, pero puedo también tener la parte del tanque de combustible. Puedo tener una u otra. Esta ahora sí que se apoyan, y aquí la idea es que puedo tener ambas cosas. Aquí tengo única y exclusivamente la parte de la combustión, así que aquí viene mi tanque de combustible. Y en este caso es todo lo contrario. Aquí este es digamos una mezcla de los dos de cierta forma, y aquí es todo lo contrario, porque todo va a venir a través de esta conexión que va a llevar esto nuevamente a guardarse en la batería como corriente directa, y después, que es ya cuando tengo el movimiento, yo voy a contar con una conversión hacia 600 volts o semejante, alternos para mover el vehículo. Puede ser uno, pueden ser más motores, pueden ser dos, puede ser hasta 3, incluso algunos casos más. ¿Y qué otro voltaje tenemos? Tenemos el de 12 en todos los casos, porque es de la batería normal que tenemos en un motor de combustión convencional, acompañado de, lógicamente, ese voltaje. Un vehículo con motor de combustión normalmente tiene eso, porque en la parte de adentro y en las luces y todo el sistema se ha manejado que tengamos nosotros las luces internas, externas, el aire acondicionado, el estéreo, los vidrios, los seguros eléctricos y todo lo que corresponde a climatización, comodidad, asientos y demás, se mueve con sistemas de 12 volts, por lo que entonces necesito yo tener también ese voltaje. Por lo tanto, fíjense cómo puedo tener yo hasta 4 diferentes voltajes, incluso más, porque básicamente entre las computadoras se maneja también otros, pero eso ya es otra cosa. Aquí es como que lo que tenemos, digamos, a la vista o a la mano de cierta forma, en decir cuáles podemos ver que es la batería de 12 volts, la que va a tener la batería, la que va a manejar el motor eléctrico y la que me voy a conectar para almacenar esto. Entonces puedo tener hasta 4 diferentes voltajes, y por eso lo importante es que nosotros no le metamos mano a todo esto, que dejemos que solamente el personal capacitado de cada una de las marcas, porque como vimos, así como hay toda esta variante, también cada uno de los fabricantes tiene variantes sobre estos mismos, y decíamos que de los híbridos eléctricos también hay varias versiones, y aunque parezcan semejantes, también cada una de las marcas tiene su personal capacitado con su sistema muy particular, de tal forma que no le metamos mano y no vamos a tener nosotros ningún problema. La parte del mantenimiento va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más rápida, y todo esto va a acabar haciéndome la vida tanto más cómoda, más eficiente, va a ayudar a mejorar las emisiones para que tengamos entonces menos contaminación hacia el planeta, y lógicamente el desempeño de los vehículos va a ser mucho mejor. El equipo que conformamos Camión Auto y Bus agradece que hayas visto este video y esperamos que te sea de utilidad. Por favor, dale like, clica en la campanita, suscríbete y síguenos en nuestras otras redes sociales: TikTok, Facebook, Instagram, X y en las plataformas de podcast.